Capítulo 2. Odio. 9 a.m. La primera vez que vi un cadáver tenía unos 7 años. Nuestra familia estaba en Jerusalén para la semana de la Pascua y como cualquier niño normal me alejé de mis padres. Acabé en una zona conocida como el corredor de la ejecución, donde vi a los soldados y otras personas contemplando el cuerpo ensangrentado y sin vida de un hombre que había sido crucificado ese mismo día. No podía quitar mis ojos de ese hombre. Estaba tan cerca de mí que podía alcanzar y tocar sus pies. No se parecía a nada de lo que mi pequeña imaginación se hubiera atrevido a imaginar. Yo nunca habría soñado que años más tarde estaría enfrentando la misma suerte. Otras 2 personas compartieron mi calvario el día en que fui crucificado. Uno tras otro nos fueron clavando en nuestras cruces. Yo no pude ver a los guardias hacer su trabajo con la primera víctima, pero vi de cerca cómo la segunda fue empujada hacia adelante. Colocaron en el suelo una gran viga de madera y un momento más tarde, la víctima, que había sido derribada por un guardia, estaba acostada en ella. Uno de los soldados pisó el antebrazo derecho del hombre, fijándolo a una segunda viga. Luego, vinieron los clavos. Un grito agonizante rasgó el aire matutino cuando la mano de la víctima fue atravesada por la punta romana. 4 veces escuché ese horrible chillido. «Esto es lo que ocurre con los ladrones», gritó uno de los guardias. Sus palabras parecían ser dirigidas a la multitud y no a la víctima, con quien no tuvo ninguna consideración. Luego, seguí yo. No hay palabras para describir el dolor de la crucifixión. Todo lo que puedo decir es que el odio fue el que me sostuvo. Me determiné a no mostrar ninguna debilidad. Fijé mis ojos en el guardia con el martillo y lo odié. Me miró por un breve momento, pero al ver la intensidad en mis ojos, desvió su mirada. Me mantuve mirándolo y me armé de valor mientras él consentía en su acto macabro. Pero lo peor estaba por suceder. Luego de preparar mi cuerpo para ese instrumento de tortura, me levantaron y dejaron caer la viga en un hoyo hecho en la tierra. El peso de todo mi cuerpo produjo un dolor abrasador a las heridas de mis manos. Mi único alivio fue hacer presión con mis piernas para transferir el dolor más intenso hacia mis pies. Encontré que podía respirar cuando el peso estaba en mis pies, así que desarrollé un modo de ritmo donde podía quedarme colgando de las manos un rato y luego hacer presión con mis pies. De todas las maneras, la agonía era constante. La primera víctima fue claramente un objeto de una atención inusual. Su cruz había sido puesta en el centro y la cruz de la segunda víctima y la mía estaban justo a cada lado de esta, a pocos pies de separación. Yo estaba completamente absorto en mi propio dolor y no me había dado cuenta de él hasta que lo escuché hablar. «Padre, perdónalos», dijo. «¿Perdónalos? ¿Quién es este hombre? ¿Algún tipo de santo?» Toda mi vida se me hizo difícil hasta pensar que podía perdonar a las personas que habían sido injustas conmigo. Guardé resentimientos por años sobre cosas pequeñas que las personas me dijeron o me hicieron. La idea de perdonar a esos verdugos por mutilar nuestros cuerpos y que aparentemente lo disfrutaban, tiene que estar bromeando. Yo los odiaba. Cualquiera que pudiera perdonarlos no era mi amigo. Mientras me volvía hacia él, vi el letrero encima de su cabeza. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿Jesús? Yo había escuchado de él, el que era de Nazaret y que decía ser el Mesías. Hubo historias del norte acerca de milagros y cosas parecidas. Uno de los presos que estaba a 2 celdas de mí reclamaba haber estado entre la multitud cuando Jesús supuestamente ayudó a un hombre ciego a recuperar su vista en Betsaida. Bueno, pensé,
Si Él es capaz de hacer milagros, seguramente este es un día para que se produzca uno. Sin embargo, siempre es lo mismo con estos tipos religiosos. Grandes reclamos, buenos pensamientos, pero ninguna fuerza muscular para confrontar las duras realidades del mundo. Verlo retorcerse en agonía solo parecía probar mi punto de vista. Orar por perdón podría sonar impresionante para algunos, pero nunca podría compararse con el poder crudo de los clavos y el martillo. Lo miré y lo menosprecié. Yo no estaba solo. Las crucifixiones siempre atraían a las multitudes, pero esta multitud era más grande y más hostil de lo usual. La gente caminaba de un lado al otro frente a su cruz, mirando hacia arriba y dirigiéndose a la víctima indefensa que estaba sobre ellos. Alguien gritó: «Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz». La multitud respondió cantando al unísono: «Baja de ahí, baja de ahí, baja de ahí». Entonces alguien dio un paso al frente y le señaló. «Él salvó a otros», gritó, haciendo una pausa para rematar con su frase clave. «Pero él no puede salvarse a sí mismo». La multitud irrumpió en risa. Si hubiera podido reírme, probablemente me habría unido a ellos, pero en la posición que yo estaba, apenas si podía respirar. Luego otra persona tomó la palabra. «Él es el rey de Israel. Dejen que baje ahora de la cruz». Eso hizo que la multitud volviera nuevamente a cantar: «¡Baja de ahí!». Nadie más puso la más mínima atención hacia mí o la segunda víctima. Todo el mundo estaba enfocado en él. Nunca olvidaré que aun cuando él estaba siendo ridiculizado sin misericordia, sentí una extraña sensación de celo hacia él. Al menos él estaba siendo notorio. Parecía que su vida había hecho la diferencia. Me sentí irrelevante y vencido, y eso me hizo odiarle aún más. Luego los sacerdotes del templo aparecieron con sus túnicas religiosas, mirando de modo extraño y fuera de lugar la escena de la ejecución. La multitud se fue callando cuando ellos llegaron, y pronto hubo silencio mientras la gente esperaba para escuchar lo que ellos tenían que decir. Uno de los sacerdotes alzó su cabeza cubierta por un turbante y miró a Jesús. Habló de manera lenta, imponente y distinguida. «Si tú eres el Cristo», pausó él, mientras un murmullo recorrió por la multitud, «baja de esa cruz». Otro júbilo mayor se escuchó de la multitud, seguido por otra ronda de «baja de ahí». El sacerdote miró a la multitud, sonrió con aprobación y luego se acercó a ellos como si fuera a compartir un secreto. «Él confía en Dios», dijo con una sonrisa burlona. Entonces, retirándose, gritó: «Vamos a ver si Dios lo quiere». La multitud vociferó con risa. Luego alguien de la multitud dio un paso al frente y señalando a Jesús gritó: «Tú dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días. ¡Sálvate a ti mismo!». Mientras las burlas exasperaban, me preguntaba cómo este Jesús había iniciado tanta hostilidad. Después de todo, alguien que quería destruir el templo no podía ser del todo malo en lo que a mí respecta. Parecía obvio por la etiqueta sarcástica «Rey de los judíos» y las palabras de la multitud que él había proclamado ser el Cristo, el libertador que Dios había prometido en las Escrituras. Nuestra cultura había sido formada por la promesa de un redentor, un campeón o salvador, a quien Dios enviaría para libertar a su pueblo de las garras de Roma. Diferentes versiones sobre qué persona pudiera ser y qué haría circulaban ampliamente en nuestra comunidad. Los tipos religiosos estaban buscando un maestro, los radicales, un revolucionario, y los místicos, un obrador de milagros. Lo único que ellos tenían en común era que estaban buscando a alguien que pudiera cumplir sus agendas y hacer lo que ninguno de nosotros podía hacer solo. Había vivido lo suficiente como para saber que encontrar al verdadero Cristo no era una tarea fácil. De tiempo en tiempo, alguna persona trastornada reclamaba ser el Cristo.
La gente le daría una mirada de «aquí vamos de nuevo», pero serían pocos los que le tomarían en serio. De vez en cuando, alguien con suficiente credibilidad para atraer a un público se levantaba, pero nunca duraba mucho tiempo. Las autoridades del templo consideraban que era su responsabilidad proteger a la nación de cualquier persona que deseara ser el Cristo. Cuanto más seguidores tuviera, más rápida y más dura sería la retribución. Así que Jesús había afirmado ser el Cristo y allí estaba, a unos pasos de mí, pagando el precio cruel. Yo había visto esto antes en los hombres a quienes había apoyado con mis fondos robados. Durante un tiempo parecía que alguien se abriría paso y nos llevaría a la victoria, pero los aspirantes a líderes siempre eran capturados y algunos desaparecían para no ser vistos de nuevo. Si la multitud era para que creyeran, parecía que este Jesús había añadido más sal a la herida al afirmar que era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, habían dicho, baja de la cruz. Lo que significaría ser el Hijo de Dios era algo vago para mí entonces, a pesar de que es maravillosamente claro ahora que estoy en el cielo. Los nombres describen el carácter de las personas en nuestra cultura. Si usted fuera una persona miserable, su nombre podría ser descrito como Hijo de la Miseria. Si anima regularmente a otros, podría ser llamado como Hijo de Consolación. Por eso, Hijo de Dios debería describir a una persona que encarnaba todo lo que Dios es. La improbabilidad de esto pudiera parecerle obvio, pero de acuerdo a la multitud, Jesús había afirmado ser el Hijo de Dios, así que apenas fue sorprendente escucharlos cuando le lanzaron este reto: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. El dolor abrazaba todo mi cuerpo mientras presionaba sobre mis pies para tomar otra bocanada de aire. Era difícil saber cuánto tiempo había transcurrido desde las 9 de la mañana que me habían crucificado. Los minutos parecían horas, pero por la posición del sol en ese momento supuse que eran como las 10 de la mañana, una hora que pareció una eternidad. Ya me era claro que al transcurrir el tiempo sería cada vez menos capaz de sostener mi peso y a la vez menos capaz de respirar. Me estaba acercando lentamente al callejón sin retorno de la muerte. Esta fue una poderosa imagen sobre la condición del ladrón. Alguien lleno de odio y rechazo, tan lejos de Dios como era posible. Y lo increíble es que casi al final, Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso. Si hay esperanza para este hombre en Jesucristo, entonces hay esperanza para todo aquel que se sienta lejos de Dios hoy. Conforme avancemos en los siguientes capítulos, veremos este enorme cambio que experimentó el corazón del ladrón. Había derramado todo su odio manifestándolo en insultos para todas las personas presentes, incluyendo a Jesús. Y, de repente, comienza a darse cuenta que este Mesías realmente lo amaba. Y este es el gran cambio. Cuando una persona llega al punto de decir, me he estado escondiendo de este Cristo cuando debería pedirle que me ayude. A este punto llegó el ladrón, y Jesucristo lo ayudó. Tanto así que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo que deberíamos hacer cuando estamos en pecado, darnos cuenta de que podemos dejarlo atrás si le pedimos ayuda a Él.